Jóvenes, buenos días. Les habla el profesor Josué Ortiz Gutiérrez, vicedecano de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología. Dadas las circunstancias que vive el planeta, la Universidad de Panamá se ha visto en la necesidad de implementar este sistema de clases virtuales. Le damos la bienvenida a este su curso de cálculo diferencial. En el cálculo necesitamos desarrollar o recordar más bien todo lo que ustedes vieron en la escuela secundaria sobre los números reales, sobre geometría, geometría analítica y trigonometría, así como también sobre los sistemas logarítmicos y las ecuaciones relacionadas. Hoy empezaremos con un repaso de los números reales. Recuerden que los números reales dieron lugar a lo que hoy nosotros conocemos como el plano cartesiano y que en él se hicieron la representación principalmente de las famosas cónicas. Veamos en sí la representación geométrica de los números reales. Si consideramos una recta y en ella ubicamos un punto de origen con el cual vamos a identificar al número 0 y hacemos una subdivisión de ella en partes iguales, por ejemplo, aquí la unidad básica, 2 veces esa unidad básica, y continuamos representando esas cantidades enteras y positivas que hemos llamado los números naturales. Cuando a ese conjunto de números naturales agregamos sus opuestos, obtenemos una representación de los enteros negativos. De manera que en este momento tenemos representados los números enteros. Pero esas no son las únicas cantidades numéricas que necesitamos para hacer cálculo. Observen que faltan cantidades con las cuales estamos relacionados desde la niñez. Por ejemplo, en el punto medio aquí podríamos representar la fracción exactamente en 1/2. Acá en el punto medio del segmento que va de 1 a 2 tendríamos 3/2. Y si agregamos uno más, acá tendríamos 5/2. Y representando los opuestos de esas fracciones tendríamos -1/2, acá -3/2, etcétera, etcétera. Fíjense que solamente con intentar representar los números enteros y esas fracciones que corresponden a mitades, tenemos un conjunto infinito. Pero si ustedes recuerdan, los números primos son la base para la representación de cualquier número entero. Y ahora los vamos a utilizar para representar números fraccionarios. Para que ustedes vean lo vasto, lo infinito que es el sistema de los números reales, vamos a considerar lo siguiente.
Hagamos una ampliación del segmento que se extiende desde el 0 hasta el 1. Y veamos un fenómeno interesante que puede visualizarse a partir del conjunto de los números primos. Recuerden que los números primos son aquellos enteros que no tienen divisores que no sean el propio número y el número 1. Con el 2 vimos lo que sucede, pero fíjense, nosotros podemos considerar una secuencia de este tipo. 1, un medio, un medio al cuadrado, un medio al cubo, un medio a la cuarta potencia y así sucesivamente. Si nos fijamos en los valores reales de estas fracciones, lo que tenemos es lo siguiente. 1, que es el primer elemento, está aquí en el extremo de la sección de la recta numérica que hemos considerado. Un medio lo tenemos representado exactamente acá en el punto medio. Un medio al cuadrado es un cuarto, que es la mitad del segmento que va de 1 a un medio. Un medio al cubo es un octavo. Y si seguimos, un medio a la cuarta es un 16. Observen que este no es más que el proceso iterativo de dividir el segmento 0,1 en su mitad. Luego la primera mitad por la mitad y otra vez por la mitad y por la mitad y por la mitad. Bueno, aquí cerca del 0 se produce un fenómeno interesantísimo. Todas las fracciones que tienen la forma un medio a la n y hacemos que n recorra todos los números, desde el 0, el 1, el 2, el 3, etcétera, 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 tendremos entonces la secuencia original. Todos tienen la forma un medio a la n. Cuando n va de 1 tenemos un medio, si n es 2, si n es 3, si n es 4, etc. Al crecer los valores de n infinitamente, esta fracción tendrá una representación que corresponde a un punto cada vez más cerca al extremo 0, pero sin llegar a ser 0. Este es uno de los fenómenos que vamos a estudiar en este curso de cálculo. Se trata del concepto de límite. Límite de una sucesión numérica. Lo vamos a representar así. El límite de un medio a la n, cuando n se aproxima a más infinito, y vamos a decir que ese valor es 0, que es lo que apreciamos, que cada vez las representaciones están más y más cerca de 0. Pero observen algo interesante. Esta secuencia que hemos obtenido
a partir del número primo 2, que es el primer primo, produce esa secuencia que acabamos de ver. ¿Qué les parece si en lugar de considerar el número 2 como número primo inicial, consideráramos el número 3, que es el siguiente primo? Bueno, obtendríamos, se repite el 1, un tercio, un noveno, un 27, luego ¿cuánto? 1 sobre 81 y así. En general tendríamos la fracción de la forma 1 entre 3 a la n, y de nuevo n hacemos que recorra todos los valores naturales enteros positivos para obtener la sucesión que corresponde al número 3. Fíjense algo interesante. Ahora voy a marcar de azul, espero que se vea en la grabación, probablemente no se vea. Pero el 1/3 es una fracción que corresponde más o menos aquí, y aquí pondría los 2/3. Fíjense, aquí 1/3, un punto sobre la recta aquí, un punto sobre la recta aquí, para los 2/3. Noten, 0, valor inicial de la sucesión, o límite, este va a ser el valor límite. Primer tercio, segundo tercio, tercer tercio. O sea, 3/3, otra vez repite la unidad. ¿Qué tal si intentamos localizar todas estas fracciones en el segmento 0,1? Ya tenemos el 1/3. Si ahora el intervalo desde 0 hasta 1/3 lo dividimos en 3 partes iguales, tendríamos algo como esto. La tercera parte de 1/3 es 1/9. 1/9. Los 2/9 los tendríamos más o menos por aquí. Y luego 3/9, que equivale al tercio. Entonces tenemos 1/3, la tercera parte de 1/3, las 2 terceras partes de 1/3 y las 3 terceras partes de 1/3. 1/27 corresponde a la tercera parte de 1/9. O sea, este segmento aquí, por pequeño que parezca, lo dividimos en 3 partes iguales y tomamos una de ellas y ubicamos por aquí, digamos, el 1/27. Esa pequeñita parte aquí del segmento, si lo volvemos a dividir en tercios, obtendré un 87, un 81. Y así sucesivamente. Observen nuevamente que al variar los valores de n indefinidamente, la fracción 1/3 elevado a potencia n tiene límite 0, que es lo que estamos observando, cómo esas representaciones nos dan valores más y más cerca de 0. Pero jóvenes, lo que hemos hecho con el 2, con el 3, también lo podemos hacer con el 5, que es el siguiente primo, y con el 7, y con el 11. Y todas esas fracciones tienen representaciones geométricas en las cuales la mayoría de los valores quedan aquí en una periferia del 0. Todas esas fracciones tienen límite 0 al aproximarse la potencia n al infinito. Eso nos da una idea
de lo denso que son los números en la recta numérica. Y espero haberles dado una idea de que los números pueden representarse como puntos sobre una recta. Pero cosa curiosa, si nosotros lográramos representar todas las fracciones que existen, que es un conjunto infinito, por eso digo si pudiéramos, entonces todavía quedarían huecos en la recta numérica. Esos huecos corresponden a lo que nosotros vamos a llamar números irracionales. Permítanme borrar por un segundo todo esto. De manera que los números naturales, los números enteros y los números fraccionarios, o también racionales, también se les llama números racionales, estos, todos, cuando los consideramos como un todo, constituyen un conjunto que nosotros vamos a simbolizar con la letra Q. Q va a representar lo que nosotros vamos a llamar números racionales. De manera que un número racional o es un número natural, o sea, un entero positivo, o es un entero negativo, o es una fracción propiamente dicha. Pero observen este fenómeno aquí. Si consideramos un cuadrado, vamos a pensar que esto es un cuadrado. A lo mejor no sea, pero créanme que es un cuadrado. No se mira como un cuadrado, pareciera que tiene más altura. Así que vamos a recortar aquí un pedacito. Ahora sí parece más un cuadrado. Créanme, es un cuadrado, acéptenlo como un cuadrado. ¿Y qué más? Quiero que acepten que este lado, o sea, la altura mide 1 y que la base mide 1. La pregunta que les hago es, ¿cuál será la longitud de la diagonal? ¿Cuál es la medida de la diagonal si los lados de este cuadrado miden 1? Bueno, recordemos un recurso que aprendimos por allá por tercer año de escuela secundaria. Esa diagonal nos produce un triángulo que se conoce con el nombre de triángulo rectángulo. Y como ustedes recordarán, todos los triángulos rectángulos satisfacen la ley pitagórica. Es decir, que la suma de los cuadrados de los lados perpendiculares del triángulo producen el cuadrado de la diagonal. Esa es la ley de Pitágoras, o también el conocido teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Recuerden, la suma de los cuadrados de los catetos iguala al cuadrado de la hipotenusa en todo triángulo rectángulo. Como acá los catetos ambos miden 1 por ser un cuadrado, tendríamos esto. De manera que resolviendo 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1, y al sumar obtenemos 2. De manera que el cuadrado de la diagonal de un cuadrado unitario es igual a 2. Por lo tanto, sacando
raíces cuadradas, resulta que la diagonal es exactamente la raíz cuadrada de 2. Ahora sabemos que esa diagonal tiene una longitud que mide raíz cuadrada de 2. O sea, raíz cuadrada de 2 es un número que existe y que representa una situación muy real y conocida por todos. El problema es que la raíz cuadrada de 2 no es un número fraccionario y evidentemente no es entero. Entonces, desde la antigüedad griega, cuando surgieron estas situaciones, ellos hablaron de números irracionales. Números irracionales. Existen los números irracionales. ¿No? Números, vamos a poner aquí. Números irracionales. Son esos números que no tienen una representación como fracción. Entiéndase que una fracción es el cociente de dos números enteros. A esos números irracionales los simbolizamos con una I mayúscula, con una doble barra. I, una I. Más o menos eso. Este será el símbolo con el cual representaremos a los números irracionales. Miren, cuando nosotros representamos los números racionales y los números irracionales en la recta geométrica, resultará que no queda ningún hueco. A cada punto de la recta le corresponderá un número real. Y evidentemente, si pensamos en los números como distancias a partir del origen con el cual identificamos el 0, entonces con cada punto tendremos un número y con cada número tendremos un punto.